emociona mucho hoy estar con ustedes. Siempre me emociona mucho, hermanos, pero la verdad es que Corintios, yo no había estudiado Corintios como lo estoy haciendo para poder compartir. Me has gratamente sorprendido, gratamente regañado también Corintios. Yo espero que a usted también el Señor le esté hablando. Y quiero que hoy me acompañen, hermanos, al capítulo 10. Y fíjese algo bien interesante, hoy nos tocaba el capítulo 9, pero particularmente el capítulo 9 habla, si usted ve por ahí el título, me parece que de los derechos de un apóstol o algo así. No es que ese pasaje ya no se use, ni mucho menos. Pablo ahí habla de sus privilegios y sus derechos como apóstol, e incluso él habla de que él no está pidiendo ningún tipo de ofrenda para servir a Dios, etc. Es decir, él está defendiendo su apostolado porque mucha gente no creía en el apostolado. Pero mucho, hermanos, tiene que ver con el tema de las ofrendas o el cuidar del apóstol de manera económica o del servidor. Personalmente considero que no es quizás prudente de mi parte a lo mejor ponerme en esta figura donde yo busque o puedan llegar a malinterpretar el tema de las ofrendas. Hoy día, hermanos, si bien hablar de ofrendas debería ser algo natural dentro de la iglesia, hablar de diezmos y ofrendas debería ser una forma de adorar de manera natural y de tal manera que no se viera como un abuso por parte de la iglesia. La realidad de hoy en día, hermanos, es que es un tema complicado hablar de dinero, porque si usted sale afuera o si usted ve las críticas hacia la iglesia, una de las principales es que la iglesia se aprovecha del dinero, que los pastores robamos el dinero. Y entonces creo que es un tema, hermanos, que por prudencia me gustaría que en algún momento alguien más lo tocara. No me gustaría que se manipulara o se malinterpretara de una manera en que yo pudiera estar esperando algo más de ustedes en cuanto a la economía. Lo menciono porque siempre cuando tengo amigas que no son cristianas y sus primeros comentarios es, no, tú has de tener un montón de dinero. Es como esa intención de que el pastor se aprovecha de los dineros de la iglesia. Y por eso no quise tratar este tema como tal, en el sentido de darle el cuidado particular del tema. Además que el capítulo 10, hermanos, es como la continuación de lo que vimos la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada estuvimos viendo esta escala de grises, ¿verdad? Estos temas que hoy que la Biblia no dice y que estamos entre que es bueno hacerlo, no es bueno hacerlo, y todos estos temas que conforme va avanzando la cultura nos hacen ruido, ¿verdad? Pusimos varios ejemplos y pareciera que Pablo hace una pausa en el capítulo 9 para hablar de él y luego en el capítulo 10 vuelve a hablar de esto. Y el tema de esta tarde es aprendamos de los errores. Yo no sé si usted hoy me podría platicar, no le voy a invitar a que pase ni nada, pero hoy en día usted está aprendiendo de un error que alguien le dijo, no lo haga, compa, no vayas por ahí, no te metas ahí. Yo no sé si usted hoy en día dice, ¿por qué no puse atención en esto? ¿Por qué si me dijeron esto y no lo hice? No sé si usted hoy día está cargando con el hubiera. No hubiera hecho esto o si hubiera hecho esto. Hermanos, el no aprender, o como se dice por ahí, el no escarmentar en cabeza ajena o en carne ajena, es un problema bien constante de todos nosotros. Desde niños, ¿verdad? Yo tengo muy presente, y mi mamá también tiene muy presente, una vez en casa en Monterrey, nosotros somos de Monterrey, había un charco de agua en la lavandería y mi mamá me dijo, si corres, te vas a caer. ¿Y qué creen que hizo Ana Borunda? Pues corrió y se cayó. Y mi mamá todavía después del golpe que me dio unas buenas nalgadas porque no puse atención a lo que me dijo. Y esa parte, ¿no? De no lo hagas o no te vas a caer, no vayas por ahí. Yo recuerdo perfectamente, no sé quiénes fueron ligueros,
¿Cuántas veces a muchos de nosotros nos dijeron, no te unas a yugo desigual? Toda la vida, todas las ligas, no todas, ¿verdad? Pero mucha de la liga fue, no te unas a alguien que no sea cristiano, no te vayas por ahí, no, ten cuidado con los amigos que tienes. ¿Y qué creen? Que el 80% de las personas de verdad parece, y hasta las mamás nos dicen, bueno, yo parece que te dije que hicieras lo contrario. Constantemente, hermanos, luchamos con esto, con el hecho de que alguien nos está tratando de prevenir algo y yo no sé, yo creo que es una naturaleza humana de decir, mejor si me voy por ahí. Y entonces de pronto estamos ya volteando y decir, hubiera puesto atención, hubiera escuchado, me hubiera negado o hubiera dicho, Y sabe, hermanos, en nuestros pasajes de Corintios, la intención es que usted proceda y camine hacia la madurez cristiana. Ese es el anhelo de Dios para todos nosotros, que usted no se quede donde está, que usted crezca. Y una manera evidente de una persona madura en Cristo, hermanos, es aquella que tiene la capacidad de aprender de los errores de alguien más. Una persona sabia es aquella que sí tiene una capacidad de escuchar y si te están previniendo es por algo. Tan es así que todo el capítulo 10, hoy el Señor nos viene a mostrar por dónde no ir, qué no hacer y que usted tenga la capacidad y la madurez cristiana de no hacerlo porque alguien más ya pasó por ahí y no le fue nada bien. La invitación de Pablo desde el capítulo 8 es, tienes una responsabilidad de fe y una responsabilidad cristiana. Yo no puedo hacerme cargo de la vida cristiana de cada uno de ustedes en un sentido exhaustivo. Pero Dios, por medio de Corintios, tú tienes una vida cristiana, una madurez y una responsabilidad y tú sabes qué debes hacer. Y vamos al capítulo 10. Y voy a leer del 1 al 5. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pablo en el capítulo 8 trató el tema de la comida a los ídolos o de la comida que se sacrificaba para ídolos, si era lícito comerla o no. Pero aquí Pablo es un poco más fuerte porque Pablo está hablando de los banquetes, de la gente que cristiana, los corintios que cristianos, que iban a los banquetes de la gente no cristiana y el problema no radicaba en ir, sino radicaba, hermanos, en el continuo, que una cosa llevaba a la otra. Pablo ahorita no lo describe de una manera, pero se infiere que la invitación a Pablo es en los versículos del 14 al 22, que no los vamos a ver hoy. Pablo explica que a ese banquete, esa mesa, se le llama la mesa de los demonios, literalmente. ¿Por qué? Porque comían de una manera irracional, bebían de una manera irracional, y estas dos cosas nos llevaban a un tema de inmoralidad sexual. Era como una bola de nieve gigante, gigante, y entonces Pablo dice, cuidado, no te metas ahí. No tanto porque sea incorrecto como tal o no, como lo veíamos, sino porque tienes que conocerte a ti. Y Pablo viene y pone de ejemplo a los antepasados, a los padres, y se va hasta Éxodo y Números, al Antiguo Testamento, diciendo, recuerda quiénes fueron nuestros antecesores, qué tuvieron y cómo les fue. Y los corintios tenían una forma de ver las cosas que básicamente era, yo ya tengo la experiencia en Cristo, ya fui bautizado, he disfrutado de la cena del Señor, estoy como
como blindado, pues. O sea, ya gozo de estos dos sacramentos, soy un cristiano que ha disfrutado de las bendiciones de Dios, pues vamos al banquete, no pasa nada. Y entonces Pablo en el capítulo 9, en los últimos versículos, dice, yo tengo que cuidarme, llegar a la meta, no sea que yo sea eliminado. Así termina ese pasaje, y diciendo, y ustedes, amados hermanos, tengan en cuenta a sus antecesores, tengan en cuenta la historia que fue escrita para recordarnos quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Porque los corintios tenían esta bandera de decir, yo estoy en Cristo, yo estoy bautizado, yo puedo tomar de la cena del Señor, no pasa nada. Y entonces Pablo, de una manera impresionante, es una analogía maravillosa, nos viene a recordar que Cristo también estuvo dentro del Antiguo Testamento de una manera un poco diferente, pero manifestó algo como el tipo de bautismo y el tipo de la Santa Cena que tú y yo celebramos, también lo celebraron ellos de manera diferente, quizás no en la conciencia que tú y yo tenemos, pero la vivieron, la experimentaron con la presencia de Dios y con Cristo ahí. Y aún así, dice Pablo, y aún así se perdieron. Dice, checa cómo los padres fueron bautizados cuando se abrió el mar. De hecho, déjenme dar una nota, no voy a hablar mucho al respecto, pero este pasaje es una de las justificaciones bíblicas, puedo decir justificación bíblica, para lo que nosotros conocemos como metodistas como el bautismo de infantes. Porque el pasaje nos habla de que todos fueron bautizados en Cristo, ahí. De una manera, se le llama tipológica o un tipo de bautismo en el Antiguo Testamento que se vino y se cumplió en Jesús. Pero lo que Pablo está diciendo es, ellos experimentaron esa gracia, esa forma de actuar de Dios, la experimentó el pueblo. Y de una manera muchísimo más impresionante que la de usted y la mía. Y luego dice que estuvo la nube con ellos y que la nube representaba la presencia de Dios viva con ellos. Hermanos, era voltear y decir, ay, Dios está con nosotros. Usted y yo lo tenemos que hacer por fe y el Espíritu Santo nos dice. Pero ellos de alguna manera tenían esta parte tangible de decir, Dios nos está cuidando, Dios está con nosotros. Ellos lo tenían, usted y yo también lo tenemos, ellos también lo tenían. Y luego dice, y gozaron del maná del cielo o del alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Conocemos algunos de los milagros que pasaron en ese tiempo y entonces Pablo los está usando como este reflejo de sacramento de decir, ellos gozaron de una cena como la que tú y yo vamos a gozar después del sermón. Ellos gozaron de un bautismo como el que algunos de ustedes ya fueron bautizados, dando evidencia de la fe en Cristo. Y si no lo has hecho, te invito a que hagas y tomes esa decisión. Todo, hermanos, ellos tenían todo. Y dice, y aún así, en otras versiones, la mayoría de ellos no fueron rectos delante de Dios. Aún con todo lo que tenían, Dios no se agradó de ellos, y por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y no es postrados de hincados, hermano, muertos en el desierto. Tenían todo en su favor. Dios se había manifestado y ellos sentían, hermanos, que estaban cubiertos o protegidos. Algunas veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha y como que algunas veces se olvida de nosotros o que no le importamos y que se preocupa más por otros que por nosotros. A veces hay celos como el de Caín, pero resulta que Dios le habló a Caín y no se dio cuenta que también estaba con él. Eclesiastés dice que tiempo y ocasión acontece a todos y Dios da las oportunidades a todo el mundo.
Todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados, todos comieron y bebieron del mismo alimento y bebida espiritual, sin excepción. Todos recibieron palabra de Dios, todos recibieron consejo de Dios, todos recibieron la libertad y el amor de Dios, todos recibieron el perdón de Dios, todos recibieron la sanidad de Dios, todos tienen algún testimonio de que Dios era real en sus vidas. Todos, hermanos. No había excepción. Si usted es una persona que dice, ay, yo como quisiera ser, como fulanito de tal, usted tiene la oportunidad de ser igual o mejor, porque no hay excepción de personas. Si usted está viendo que alguien crece espiritualmente de una manera impresionante o ha llegado a una madurez cristiana impresionante, usted tiene la misma oportunidad, porque la gracia es para todos. Porque el regalo de conocer a Dios es para todos, porque Dios nos ha dado a todos lo mismo en nuestras manos para hacerlo ejercer y para hacerlo crecer. Definitivamente tenemos diferentes dones, pero en la madurez cristiana, en el amor a Dios, hermanos, no hay alguien que diga, no, a mí Dios no, como que no me bendice tanto. No, a mí Dios como que yo se olvidó de mí. La evidencia del Antiguo Testamento es que Dios dio a todos las cosas. Pero aquí entendemos, hermanos, que los privilegios, las bendiciones, el ser parte de una iglesia, el tener un ministerio, el leer la Biblia en las mañanas no me garantiza mi éxito o estar del otro lado en cualquier momento. Si hoy yo estoy bien con Dios, no necesariamente significa que toda mi vida voy a estar bien con Dios. Por eso Jesús nos invita a que cada día tengamos cuidado de nuestras vidas. No con temor, no con miedo a que se vaya el Señor, sino con la conciencia de que ver los errores de los demás, confiar en nosotros y en decir, ya soy parte de una iglesia, ya tengo un ministerio, ya fui bautizado, ya hice una oración de fe, me garantizan todas las cosas. No, hermanos, no es así. Porque desagradó Dios de la mayoría de ellos. Y me puse a pensar, ¿por qué no dijo todos? Porque sobrevivieron 2, Caleb y Josué, y por eso dijo la mayoría. 2 sobrevivieron. Pero ellos tomaron en poco la gracia de Dios. Tomaron en poco la extensión misericordiosa y salvífica. Tomaron en poco la libertad que Dios les estaba proveyendo. Tuvieron en poco el hecho de ser constituidos pueblo de Dios. No tuvieron temor. Y a veces, como Dios es bueno y como Dios es un Dios de segundas oportunidades, nos damos algunas licencias. Al cabo, Dios nos va a perdonar. No nos jactemos ni vivamos, hermanos, en esas confianzas ante un Dios justo, ante un Dios que conoce las intenciones del corazón. Y por eso Pablo nos remonta a aprender de los errores de otros y a que tengamos la madurez de decir, ellos también gozaron de muchísimas cosas de Dios. Ellos también vieron a Dios tangiblemente y aún así Dios no se agradó de ellos. Y luego empieza a hacer observaciones. Fíjense lo que dice el versículo 6 al 11. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La segunda advertencia ante aprender de los errores, hermanos, es que los buenos comienzos no garantizan buenos finales si no somos fieles. Y Pablo conocía el Antiguo Testamento y empezó a decir aquellas cosas con las cuales el pueblo se empezó a involucrar y empezó a fallar.
Y entre ellas, constantemente en el Antiguo vemos la idolatría. Éxodo 32, entre muchos otros, pero Éxodo 32 nos marca cuando estaban esperando la ley y se desespera el pueblo y le dice a Aarón, pues haznos un becerro. Algunos historiadores dicen que ese becerro se llamaba Yahvé. Le pusieron figura a Dios, le pusieron una forma y era de oro. Y dice la Biblia que se sentaron a comer y a beber, igual que los corintios, y a jugar. Cuando dice jugar, hermanos, no era fútbol o juegos de mesa o algo así. Jugar era inmoralidad sexual, a fornicar. Eso hicieron delante de un Dios que ellos se pusieron. Y Pablo invita y dice, no seas idólatra. Y a lo mejor, hermanos, usted y yo, en aquel momento, murieron 4,000 como castigo. Y Dios mandó una plaga incluso. Quizás usted y yo decimos, eso no tiene nada que ver conmigo, Ana, yo no voy a andar adorando ni haciendo cosas en frente de un becerro de oro o una. El problema de la idolatría, hermanos, no es tanto lo externo, sino es el problema de siempre querer algo y poner algo en el lugar de Dios. La invitación de Dios a nosotros es que Dios ocupe nuestra adoración, nuestro amor, lo que Él pida de nosotros. El problema de usted y mío es que decía Juan Calvino que somos una máquina de hacer ídolos. Y no me refiero a ídolos físicos, me refiero a que siempre hay algo primero antes que Dios en nuestra vida. Pregúntele al dinero, pregúntele al amor de su vida, pregúntele al sexo, pregúntele al poder o a la inteligencia, pregúntele a su trabajo. Pregúntele a su orgullo cuando no quiere perdonar. Somos una máquina constante de poner a algo más que a Dios. Y es lo que Pablo nos invita a huir de la idolatría. No dice enfréntala, dice huye de eso. Hay un libro que recomiendo mucho de Timothy Keller, se llama Dioses que fallan. Y los dioses principales de nuestra era no es un becerro de oro, pero es el sexo, el amor y el dinero, quienes constantemente ocupan un primer lugar en nuestras vidas antes que Dios. Después dice ahí mismo Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos, y cayeron 23,000. El acontecimiento que hace referencia está en Números 25 y habla cuando los judíos tuvieron relaciones íntimas con otras ciudades cuyo dios era Baal. Y también hicieron actos de adoración a Baal. Y curiosamente y nuevamente en el Antiguo Testamento hay como comida, ambiente, fiesta y acto inmoral. Era como algo junto con pegado. Y decía, cuenta esta historia que en este acto, Pablo menciona 23,000, Números menciona 24, muy probablemente sean temas de conteo o censo. Sin embargo, el tema es que más de 20,000 personas murieron a causa de la falla en su corazón de inmoralidad. Aprendamos de los errores. Huye de los lugares que sabes que te van a llevar a actos inmorales. ¿Qué haces ahí? No seas parte de espacios donde sabes que vas a llegar a algo incorrecto. No nos creamos los valientes, hermanos. Y después dice también ahí, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron. En aquel tiempo, en Números 21, se empezaron a quejar. Nos hubieras dejado en Egipto, comíamos mejor, estaba más rico, porque Dios nos hace esto, porque si yo le sirvo, Dios me permite esto. Y esta queja constante de la gente que dice, ¿por qué no Dios no nos provee lo que queremos? Es gente que empezó a probar a Dios. Y probar a Dios, hermanos, es falta de confianza. Y es una exigencia deliberada e incrédula
para que Dios muestre su poder, pero ¿sabe qué? Para satisfacer nuestras propias necesidades. Cuando yo hacía este sermón analizaba los temas como la declaración, del decreto, el reclamar incluso. Yo he escuchado, reclámale a Dios tus promesas, decreta bendiciones, decláralas. Hermanos, eso es tentar al Señor y es imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y esto bíblicamente no es correcto. Yo no puedo imponer mi voluntad por encima de lo que Dios es, ni puedo poner a prueba a Cristo. Deuteronomio dice, ¿o provocaremos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No podemos tentar al Señor. Era a Cristo a quien el pueblo estaba tentando en el desierto. Es Cristo a quien los corintios están poniendo a prueba al tratar de comer a la vez de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios. ¿Cómo a veces tú y yo podemos tentar al Señor, provocar al Señor o incluso probar al Señor, hermanos? Y lo último que dice en cuanto a pecados, no es exhaustivo, pero menciona los ejemplos que ellos vivieron. Habla de la murmuración. ¿Cómo nos ha hecho daño la murmuración, hermanos? Números 14 se refiere a Josué y Caleb. Llegan Josué y Caleb y los 10 espías y dicen, no la armamos, no entramos a la tierra prometida. Y Josué y Caleb dicen, sí podemos, pero obviamente 2 contra 8, ¿con quién se va usted? Con los 8. Y toda la gente empezó, no, pues ¿para qué nos trajo Dios hasta aquí si no vamos a poder ir? No creo poder, no. Y empezó esta actitud de murmuración hacia Dios, hacia sus líderes. Y entonces también hubo un castigo de parte de Dios. Las quejas iban directamente a Dios y a sus líderes. Los corintios se quejaron de Pablo y la insatisfacción empezaba a crecer. Hermanos, tenemos delante de nosotros algunos ejemplos: fornicación, tentar al Señor, murmurar, poner en alto algo más que a Dios mismo. Y la constante es, no seamos iguales. Aprendamos de las consecuencias que fue para ellos haberle fallado a Dios. Aprendamos de las consecuencias de aquellos que se alejaron de Dios o que pensaron que nada iba a suceder. Estaban conscientes que se estaban oponiendo a la voluntad de Dios, pero se sentían parte de la comunidad o del pueblo de Dios. ¿Y qué nos podía hacer Dios? No podemos abusar del amor y de la gracia de Dios. La misma tendencia a fallar la tenemos nosotros. Y el mismo Dios que tenían ellos lo tenemos nosotros. Y los mismos requerimientos de santidad existían antes como existen hoy. No podemos tener en poco mi relación, mi pacto y mi vida en santidad. Por tanto, Pablo invita a la iglesia, a los corintios, a usted y a mí, a ser conscientes de que podemos caer, al igual que ellos, y experimentar que nos sentimos intocables, pero resulta que podemos caer. ¿Sabe cuál es la mejor manera, hermanos? La mejor manera de ser fiel a Dios es reconociendo qué somos capaces de hacer. Es reconociendo cómo y dónde estaría yo si Dios no estuviera conmigo y frenara mis pensamientos, frenara mis emociones, frenara mis motivaciones, frenara mis actos. ¿Dónde estaría yo sin el regalo de tener a su Espíritu para que me diga, cuidado, Ana? La mejor manera, hermanos, de amar a Dios no es por miedo, pero sí es entendiendo quién soy. ¿Y quién soy en Dios? ¿Y quién sería yo sin Dios? Porque Pablo, después de decirnos, cuidado, no lo hagan, alguien más lo hizo y ya pagó consecuencias. Cuida tus pasos, cuídate, sé consciente y responsable de las cosas que te hacen frágil o débil.
tenemos que ser, hermanos, honestos con nosotros mismos. Voy a leer, David Paul Tripp dice en su libro En manos de un redentor, dice, la iglesia es como una organización, yo veía a la iglesia como una organización exitosa y bien diseñada y bien dirigida. Sin embargo, cuando yo veo a la iglesia, veo un hospital lleno de gente en diferentes etapas de su lucha contra la enfermedad del pecado. Imagínese un médico que sale a una sala de examen a decirle a su recepcionista: enfermos, enfermos, enfermos. Todo lo que veo es gente enferma, porque nunca viene la gente sana a visitarme. La iglesia está llena de personas que tratan con los efectos del pecado, personas que no están formadas completamente a la imagen de Jesucristo, y está bien. La iglesia está llena de personas que han perdido su camino y ni siquiera lo saben, que no han establecido una conexión entre sus problemas cotidianos y la gracia de Cristo. Donde quiera que usted mire, encontrará parejas que están luchando por amar, padres que están luchando por ser pacientes, niños que se sienten atraídos por la tentación y amigos que luchan con los desengaños de relaciones imperfectas. Esto es el 100% de la membresía de la iglesia. La iglesia no es un aula de teología, es un centro de conversión, confesión, arrepentimiento, reconciliación, perdón y santificación, donde gente imperfecta deposita su confianza en Cristo, se reúne para conocerlo y amarlo mejor, y aprende a amar a los demás como Él lo ha diseñado. La iglesia es desordenada e ineficiente, pero es el desorden maravilloso de Dios, el lugar donde Él transforma radicalmente los corazones y las vidas. Iglesia, versículos 12 al 11. Espérenme, ya me perdí. Versículos 11 y 12 y 13. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amada iglesia, si tú crees que ya estás del otro lado, si dices, no, yo creo que a mí nada me va a hacer cambiar de opinión, ni nada va a hacer que mi fe decaiga, ni nada va a hacer, cuidado. Si te crees firme, no vaya a ser que un día algo se interponga entre tu fe y tú y caigas. Necesitas ser consciente de quién eres, tus debilidades, aquellas cosas que son tu inclinación, en palabras Reina Valera, tu concupiscencia, y cuidarte. La mejor manera de ser firme es ser débil delante de Dios. La mejor manera de estar fuerte es saberme débil delante de Dios. Porque necesitamos la conciencia de que no estoy exento de caer, de pecar o de tener alguna crisis de fe. Pero la hermosa noticia es que aquello que tú sabes con lo que fallas, llámese externo o interno, Dios dice que hay siempre para aquellos que aman al Señor una salida para que no caigas. Siempre habrá un momento en el cual tú puedes huir y salir de esa falla o de ese pecado. Siempre Dios pondrá de manera misericordiosa la manera de que tú sepas decir que no. La invitación es: huye. La vía de escape de Dios está garantizada para quien tiene la intención de honrar a su Señor. Por tanto, fiel es Dios. Dios se ha comprometido a no dejar ser tentados más de lo que vamos a poder. Por supuesto, esto es la actividad que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Amada iglesia, necesitamos aprender de aquellos que ya pasaron por ahí
Y hoy nos dicen, no lo hagas, no camines por ahí. Yo ya estuve ahí y no fue nada bueno. Háblese del rencor, háblese de las decisiones, háblese de temas económicos, háblese de pláticas incorrectas con alguien que no es tu pareja. No lo hagas. Aprende de los errores. La mejor manera de crecer en madurez cristiana es tener la capacidad de aprender de alguien más y no esperar a venir golpeado delante de Dios y decir, tenían razón. Evita procesos dolorosos. Aprende de los errores de aquellos que se sentían privilegiados y resultaron castigados por Dios. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. A mí esa palabra me da hasta miedo, hermanos. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Cuídate tú. Conócete a ti. Conoce tus fallas. Sé realista con lo que eres, con lo que ves, con lo que escuchas y con tus pláticas. Ten cuidado de ti. Ten cuidado de ti y al entender eso, ten la confianza de que no vas a estar solo en un momento de tentación. Aprendamos, hermanos, de los errores, de aquellos que ya transitaron y no tienen nada bueno que decirnos de esas decisiones. Y aquellos que estén cargando con malas decisiones, vamos a presentarlas también delante de Dios. Porque el Dios que tenemos tiene la capacidad aún de hacer una historia maravillosa en medio de nuestros errores y mostrarnos de su gracia. Y con esto en mente, hermanos, yo quiero pedir que nos acerquemos ante el trono de su gracia y pidamos misericordia. Si somos alguien que está luchando, hoy vamos a tomar la Santa Cena, pero quiero que no la tomemos. Mi invitación es a que no la tomemos sintiéndonos privilegiados en un mal sentido, sino que sintamos el regalo de Dios al mandar a su Hijo y valorar ese sacrificio para crecer y ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 51 y quienes tengan la oportunidad de ponerse sobre sus rodillas en señal de arrepentimiento y reconocimiento de nuestros fallas y pecados, le voy a pedir que lo haga, por favor.